Bienvenido a tu segunda lección de literatura. Hoy veremos géneros y corrientes literarias. Ya una vez que definimos al texto, vamos a adentrarnos en la clasificación que tienen los textos literarios en particular, debido a que son los que presentan más variedad de acuerdo a sus temáticas y estructura. Antes que nada, vamos a diferenciar entre géneros y corrientes. Los géneros literarios corresponden a diferenciar la literatura de acuerdo a la temática de que trata. Y las corrientes literarias son de acuerdo a las características de la obra, como la época en que se relatan, las intenciones con las que fue escrita, el lenguaje o el ambiente en donde se desarrolla. Veamos primero los géneros literarios. Los géneros literarios, como ya mencionamos, clasifican a la literatura de acuerdo a su género, para dividirla según en la forma en que está escrita y los temas que aborda. De esa forma tenemos tres tipos de género, cada uno con sus subgéneros: la literatura épica, lírica y dramática. La literatura épica puede estar escrita en verso o prosa y narra historias legendarias, ya sean totalmente ficticias o con base en la realidad, que son protagonizadas por grandes personajes. Dentro del género épico se hallan las epopeyas, los cuentos, las novelas, los relatos, mitos, etc. La literatura lírica se caracteriza por estar escrita en verso en todos sus subgéneros. Es muy recurrente el uso de recursos literarios y tiende a expresar más sentimientos y emociones. En ella se encuentra el himno, la oda, la canción, la poesía, la elegia, la sátira, todos los caracterizados por estar en verso. La literatura dramática se encuentra en escrito de prosa y desarrolla una historia a través de los diálogos de los personajes. El objetivo que busca es ser representada en una obra teatral. A este género le pertenece la comedia, la tragedia, la drama, la tragicomedia, el melodrama y todos aquellos que puedan ser interpretados. Las corrientes literarias también ya las mencionamos al inicio, y es una clasificación de acuerdo a la época donde se escribió la obra, guardando su relación en su lenguaje, sus ideas y conceptos. Para explicarlo mejor, veamos sus corrientes. El realismo surge en el siglo XIX como una ruptura contra el romanticismo, brindando una visión más objetiva y cruda. Se distingue por ser sumamente descriptivo, incluidas las problemáticas que hay en las sociedades postrevolucionarias de la segunda mitad del siglo XIX. El contemporáneo en el segundo tercio del siglo XX, y se caracteriza por una renovación del lenguaje y las temáticas. Además de que se mueve entre la realidad y la ficción, se adentra más en la personalidad de los personajes y el desarrollo es más variado en tiempo y espacio. Veamos el texto narrativo. De los textos literarios podemos rescatar al texto narrativo como el más común y llamativo al lector, debido a que desarrollan historias de una infinidad de temáticas, ambientes, extensión, personajes y todos los mundos que un autor puede imaginar. Tenemos dos principales tipos de texto. El primero es el cuento. Esta narración se caracteriza por ser corta y sencilla. Ocupa un número corto de personajes y solo gira en torno a una temática. Aunque no suele adentrarse en muchos detalles, están bien definidos en el tiempo y espacio de la historia, brindando una estructura básica, siendo la exposición, desarrollo, nudo y desenlace. La extensión de los cuentos los hace subdividirse. Primeramente los convencionales, que tienen más de 2000 palabras, los cortos, que van de 1000 a 2000 palabras, los muy cortos de 200 a 1000 palabras y los ultra cortos, que tienen menos de 200 palabras. Sin embargo, eso no influye en su complejidad, ya que hay cuentos ultracortos con muchos mensajes y cuentos convencionados que relatan demasiados detalles pero sin brindar un aprendizaje. Por otro lado, la novela. No pueden ser categorizadas por su extensión, ya que al ser escenarios más desarrollados sería una labor enorme contabilizar las palabras cuando recién las escriben. En estas narraciones los personajes, escenarios, problemáticas, aventuras, hechos y mensajes son más complejos y pueden contener más de una sola historia. Para hacerla más entendible suelen tener un narrador o algún personaje asume ese papel, además de que a veces se dividen en capítulos para evitar poderse ubicar mejor en la historia. Muchas de estas novelas en ocasiones toman asuntos de la vida cotidiana como el trabajo, emociones, crimen o familia, para que el lector se sienta más identificado. La subdivisión de las novelas se guía más por la temática. Pueden ser de suspenso, ciencia ficción, fantásticas, históricas, realistas o por mencionar solamente algunas de ellas. Bueno, pues con esto damos por finalizada la segunda lección. Espero hayas aprendido más sobre los textos literarios y sus clasificaciones, así como que los descubras más a fondo por ti mismo. Nos vemos hasta la próxima.